Hola a todos chicos y chicas, una vez más a esta semana con el tema acentuación de palabras. Entonces vamos a ver por qué las palabras se tildan o no se tildan. Y también vamos a tomar en cuenta el tema de la semana pasada, el cual era el acento, ya que esto nos va a servir mucho para desarrollar el tema de esta semana. Vamos a empezar. Muy bien, para esta clase hay que recordar dos cosas. La primera es la división silábica. Nos acordamos que la semana pasada la repasamos y la división silábica eran los diferentes golpes de voz con los que se pronuncia una palabra. Por ejemplo, espejo, espejo, tiene 3 sílabas. Papelería, papelería, tiene 5 sílabas. Eso era la división silábica. Y también recordamos lo que era el acento, que es el sonido más fuerte que posee una palabra. Nos acordamos que la sílaba de una palabra que tiene el acento se llama sílaba tónica y que habían dos tipos de acento en el idioma español, el acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico, por ejemplo, son todas las palabras o todas las sílabas que presentan el acento o el sonido más fuerte, pero que no tienen tilde. Por ejemplo, bomberos, ventana, Navidad. Esas 3 palabras no tienen tilde. Y el acento ortográfico, por otro lado, es la sílaba tónica, ¿verdad? La sílaba que tiene el acento, pero que está representado con una tilde. Por ejemplo, árbol, dirección, teléfono. Ese es el acento ortográfico. Y hoy vamos a ver por qué esas palabras se tildan o no se tildan, así que póngale mucha atención. Muy bien, saber dividir silábicamente de una manera correcta y saber identificar dónde está el acento de una palabra, o sea, la sílaba tónica, nos permite clasificar las palabras según su acento. Entonces, según su acento y según la posición de la sílaba tónica, las palabras se clasifican en, y tenemos que acordarnos de estas 4 palabras para el resto de nuestra vida: agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Pongamos mucha atención porque lo que viene es muy importante. Ok, visualicemos este trencito. Este trencito ustedes lo tienen en la guía de trabajo para que se puedan ayudar un poquito. Entonces, vean esta palabra, cartulina. La palabra cartulina, por ejemplo, solo un ejemplo, tiene 4 sílabas. Entonces vamos a ver que en cada uno de esos vagones de ese tren cabe una sílaba. Entonces, por ejemplo, si el acento o la sílaba tónica estuviera en la última sílaba, esa palabra sería una palabra aguda. Si el acento estuviera en la penúltima sílaba, o sea, en este caso, esta palabra cartulina tiene el acento precisamente en la penúltima. Esa palabra se llama palabra grave. Si el acento estuviera en la antepenúltima sílaba, o sea, en la tercera posición de derecha a izquierda, esa palabra se llamaría esdrújula. Y si esta palabra tuviese el acento en la
anterior a la antepenúltima, o sea, en la cuarta posición de derecha a izquierda, esta palabra se llamaría sobresdrújula. Como es solo un ejemplo que yo les muestro para que puedan posicionar las sílabas en los diferentes vagones, obviamente esta palabra cartulina solo puede tener una clasificación. En este caso es una palabra grave, porque cartulina, la sílaba tónica es li, y como la sílaba tónica está en la penúltima posición, entonces es una palabra grave. Vamos a ver esto más a detalle, pero es un vistazo general de más o menos lo que vamos a aprender esta semana. Muy bien, entonces vamos de nuevo. Las palabras agudas. Visualicemos siempre el trencito, ahí se los pongo abajo. Las palabras agudas entonces son las que llevan el acento en la última sílaba, o sea, en la primera posición de derecha a izquierda. Vean muy bien el trencito. Tienen el acento en la última sílaba. Ojo aquí, porque esto es lo más importante que se tiene que saber de las palabras agudas, porque es una regla para toda la vida. Se tildan todas las palabras agudas que se terminen en las letras N, S o cualquier vocal, ¿verdad? Cualquier vocal puede ser A, E, I o U. Entonces, todas las palabras que sean agudas, o sea, que tienen el acento en la última sílaba y además terminan en N, S o vocal, se tildan. Por ejemplo, corazón. Vean que tiene el acento en la última sílaba, corazón. ¿Y por qué corazón se tilda? Bueno, según la regla, si la palabra es aguda y termina en N, se tiene que tildar, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo sería además. Además tiene la sílaba tónica en la última sílaba, ¿verdad? En la última posición. Ok. Y además se tilda. ¿Por qué? Porque vean que termina en S y la regla dice que si es una palabra aguda y termina en S, se tiene que tildar. Esta otra, reparó, ¿verdad? No es lo mismo decir reparó que reparo. El acento está en la última sílaba. Y se tilda, ¿por qué? Porque la regla dice que se tildan las agudas que terminen en cualquier vocal. En este caso la vocal O, ¿verdad? Eso me hace una diferencia, como ya les decía, entre la palabra reparo y reparó. Vean la importancia que es tildar las palabras, ¿verdad? Para que le dé un sentido diferente. Y por último tenemos la palabra verdad, ¿verdad? Verdad. Tiene el acento o la sílaba tónica en la última sílaba. Pero vean un detalle. La palabra verdad no la estoy tildando. ¿Por qué no se tilda? Bueno, vean que es una aguda. Ajá, tiene el acento en la última sílaba. Pero ¿con qué letra termina? Con la D. Y la regla de tildar dice que solo se tildan si terminan en N, S o vocal. Y como acá no termina la palabra verdad en N, ni en S, ni en ninguna vocal, entonces no la tengo que tildar. Muy bien, seguimos con las palabras graves. Vamos a ver el trencito de abajo y nos fijamos que las palabras graves son las que llevan el acento o la sílaba tónica en la penúltima sílaba o en la segunda posición de derecha a izquierda, ¿verdad? Se llaman las palabras graves. Ok, acá va la regla de tildar. ¿Cuáles palabras graves se tildan y cuáles no se tildan? Bueno, se tildan todas las palabras graves terminadas en consonante, que no sean ni N,
ni S, ni vocal. Muy bien. Todas las palabras que terminen en una consonante, recordemos que las consonantes son todas las letras del alfabeto menos las vocales A, E, I, O, U. En este caso entonces las palabras graves que vamos a tildar son las que terminan en cualquier consonante menos en N, en S o en una vocal. Por ejemplo, tengo la palabra césped, ¿verdad? Tiene el acento en la sílaba ces, ¿verdad? ¿Y por qué la tildé? ¿Por qué se tilda la palabra césped? Muy bien, porque la regla dice que se tildan todas las palabras graves, ¿verdad? Que tienen el acento en la penúltima sílaba, pero que además terminen en una consonante que no sea ni N ni S. En este caso la palabra césped termina en una consonante que es la letra D. Y vean que no es ni la N ni la S. Entonces la debo tildar, ¿verdad? La palabra milagro, milagro, tiene el acento en la sílaba la. Entonces es la penúltima, ¿verdad? La penúltima sílaba de la palabra. Pero en este caso no se tilda. ¿Por qué no se tilda? Bueno, vean que la regla dice que solo se tildan si terminan en consonante, que no sean N ni S. Y tampoco se tildan si terminan en una vocal. Y en este caso, la palabra milagro está terminando en una vocal. Entonces, no la tengo que tildar. Azúcar. Tiene el acento en la sílaba su, que en este caso está en la penúltima posición o en la segunda de derecha a izquierda. ¿Por qué se tilda? Bueno, la regla dice que tengo que tildar todas las palabras graves que terminen en consonante, que no sean ni N ni S. En este caso terminan una consonante, que es la letra R, ¿verdad? No es la N ni la S. Entonces, por regla ortográfica, tengo obligadamente que tildar la palabra azúcar. Y el último ejemplo es la palabra bate. Tiene el acento en la sílaba ba, bate, ¿verdad? En la segunda posición de derecha a izquierda. ¿Por qué no la tildo? Bueno, porque la regla dice que solo se tildan si terminan en consonante, que no sea ni N ni S, ni tampoco en vocal. Entonces, acá termina en la vocal E. Como termina en vocal, entonces no tildo la palabra. Palabras esdrújulas. Ok, vamos con las palabras esdrújulas. Nos fijamos en el trencito de abajo. Y dicen que las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. O también, podemos decirlo así, en la tercera posición de derecha a izquierda. Mucho ojo acá, porque todas, absolutamente todas las palabras esdrújulas se van a tildar. Todas. Aquí no hay excepciones. Todas las esdrújulas se tildan. Entonces, la palabra América tiene el acento en la sílaba me. Veamos que está en la posición antepenúltima o en la tercera de derecha a izquierda y está tildada. ¿Por qué está tildada? Bueno, porque la regla dice que todas las esdrújulas se tildan. Entonces, yo debo tildarla. La palabra cáscara tiene el acento en la sílaba cas, ¿verdad? Está en la antepenúltima posición. ¿Y por qué la tildo? Bueno, la regla dice que todas las esdrújulas se tildan. Plástico tiene el acento en plas, ¿verdad? Esa sílaba está en la posición antepenúltima o en la tercera de derecha a izquierda. Y la tildo porque la regla dice que todas las esdrújulas se tildan. Y por último, acá la palabra teléfono tiene el acento en la sílaba le, que está en la antepenúltima posición, y la tildo porque la regla dice que todas las esdrújulas se tildan.
por último, vamos a ver las palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas son menos comunes. Son menos comunes que me las encuentro, que las tenga que escribir. Bueno, veamos ahí el trencito. Y las palabras sobre esdrújulas llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba, o sea, en la cuarta posición de derecha a izquierda. Las reglas de tildar es que todas las sobresdrújulas se tildan, igual que las esdrújulas, ¿verdad? Que las vimos anteriormente. En este caso también las sobresdrújulas, también todas se tienen que tildar. Por ejemplo, repítaselo. Tiene el acento en la sílaba pi, que está en la cuarta, ¿verdad? Posición de derecha a izquierda, y se tilda porque todas las sobresdrújulas se deben tildar. La palabra díganselo, el acento está en la sílaba di, ¿verdad? En la cuarta posición, se tilda porque todas las sobresdrújulas se tildan. O por ejemplo también la palabra ábremelo. Tiene el acento en la sílaba A, que está en la cuarta posición, y también se tilda porque todas las sobresdrújulas se tildan. Muy bien, entonces vamos a practicar. Vamos a clasificar las palabras según la posición de la sílaba tónica, ¿verdad? En agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Acá se pueden ayudar con el trencito que aparece en la parte inferior. Y vamos a clasificarlas, ¿verdad? Vamos a empezar con la palabra aceptar, ¿verdad? ¿Dónde tiene el acento la palabra aceptar? Bueno, tiene el acento en la última sílaba, por lo cual es una palabra aguda. Eléctrico, tiene el acento en la antepenúltima, ¿verdad? Entonces, como es en la antepenúltima, es una palabra esdrújula. Muy bien, y se tilda todas las esdrújulas. Camisa, tiene el acento en la penúltima o en la segunda posición. Y como es así, entonces es una palabra grave. La palabra débilmente tiene el acento en la cuarta posición. Débilmente está tildada, por lo cual sabemos que es una palabra sobresdrújula. Cómetelo, tiene el acento en la cuarta posición, ¿verdad? Y se tilda, entonces sabemos que es una palabra sobresdrújula. Institución, tiene el acento en la última sílaba o en la primera posición de derecha a izquierda, entonces se tilda, ¿por qué? Porque termina en S, en N, perdón, como dice la regla, y también entonces es una palabra aguda. Débil, es una palabra que tiene el acento en la penúltima sílaba o en la segunda posición de derecha a izquierda, y se tilda porque termina en una consonante que no es ni N ni S, por lo cual es una palabra grave. Y por último tenemos la palabra esdrújula, ¿verdad? Que ya la hemos conocido. La palabra esdrújula es una esdrújula, ¿verdad? Es vacilón, pero así es. La palabra esdrújula es una esdrújula. Y se tilda porque todas las esdrújulas deben llevar tilde o acento ortográfico, que ya sabemos qué es. Muy bien, chicos, es un tema muy fácil, pero si le ponemos mucha atención y si practicamos todos los días las reglas de acentuación, ¿verdad? Aprendernos
cuál palabra va en cuál posición, cuáles son las reglas para tildar las palabras, ¿verdad? Es muy fácil, pero si no lo estudiamos se nos va a hacer difícil. Entonces hay que poner el empeño necesario. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.